Padova no suele estar en la lista de las ciudades más visitadas de Italia. No tiene la fama de Roma, ni el romanticismo de Venecia, ni la postal perfecta de Florencia. Y sin embargo, acá convive una de las plazas más grandes de Europa, una universidad con más de 800 años de historia, el jardín botánico universitario más antiguo del mundo y uno de los cafés históricos más importantes del país. Desde Prato de la Valle, pasando por la Basílica de Santa Giustina y la Basílica de San Antonio de Padua, esta ciudad esconde muchas más historias de las que parecen. Hoy vamos a recorrer sus plazas, sus iglesias, su reloj astronómico, su universidad y su café histórico, para responder una pregunta simple. ¿Por qué Padua es una de las ciudades más subestimadas de Italia? Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de este canal. Mi nombre es Nico y hoy nos encontramos en Padova. Para los que vieron mi primer video recordarán que yo estaba viviendo en Toronto. Las cosas cambiaron y me encuentro viviendo en Italia nuevamente. Resulta que cambiaron un poco las cosas en mi vida y decidí volver a venir a vivir a Italia, a Padova, una ciudad al norte de Italia, ubicada en el Véneto, cerca de Venecia. Me mudé aproximadamente hace 3 meses y como comentaba en el video que hice el unboxing de mi nueva computadora, estuve postergando la idea de empezar a hacer videos para el canal ya que no tenía las posibilidades para editarlos. Y se me ocurrió mostrarles esta hermosa ciudad. La idea es llevarlos a recorrer un poco de los lugares característicos y pintorescos que tiene esta ciudad. Para empezar, tendría que ponerlos un poco en contexto. Cuando vine a Italia en el año 2023, me encontraba viviendo en una pequeña ciudad llamada Avellino, al sur de Italia, cerca de Nápoles. La verdad es que la ciudad me había encantado. Solo que, para una persona que viene de Buenos Aires como yo, me resultaba muy chica. Piensen que Avellino tiene alrededor de 75.000 habitantes. Y aunque Padova no es extremadamente grande, es prácticamente el doble. Son alrededor de 125.000 personas. No lo sé exactamente el número, lo voy a dejar por acá abajo. Pero la diferencia entre una y la otra fue abismal. Además de la diferencia histórica que tienen estas dos ciudades. Y es por eso que decidí que sea el primer video de esta serie de videos que tengo pensado hacer en Italia, mostrando las ciudades más características y pintorescas. Luego de estar 3 meses viviendo acá, empecé a conocer un poco de la idiosincrasia de la ciudad y todas las cosas características que tiene, de los personajes históricos que vivieron acá. Y la idea es contarles un poco de todo esto, pasando por algunos de los lugares más importantes y característicos de Padova. Tal vez si el video tiene mucha repercusión y les gusta, podremos hacer una segunda parte mostrando por ahí otros lugares que también son importantes, que también son muy lindos, pero que no son los principales que uno iría a conocer cuando viene a conocer la ciudad. No me enredo más y comencemos por el Prato de la Valle. Esto, que parece una postal perfecta, no siempre fue así. El Prato de la Valle es la plaza más grande de toda Italia y una de las más grandes de toda Europa. Hace siglos, esta era una zona pantanosa, insalubre y bastante olvidada. Recién en el siglo XVIII se decidió transformar este lugar y darle esta forma tan particular. Una gran elipse con un canal de agua que rodea esta isla llamada Isola Memmia, en honor al hombre que impulsó el proyecto de reestructuración. Alrededor del canal hay 78 estatuas que custodian la isla. Y no están ahí porque sí. Todas estas personas representan de alguna manera a Padova. Y había ciertas reglas que cumplir. Tenían que ser personas reales, fallecidas, vinculadas a Padova. Y una regla muy curiosa es que no podían ser santos, cosa extraña en una ciudad que está llena de religión como Padova. El dato más curioso es una de las estatuas faltantes, que pertenecía a Napoleón y fue retirada cuando cambió el clima político. Otro de los datos curiosos es que Padova es conocida como la ciudad senza tre, o sin los tres, senza prato, senza nome y senza porte, que sería sin pasto, sin nombre y sin puertas. Y esto era porque el Prato de la Valle, que es una plaza bastante grande, está hecha mayoritariamente de asfalto y poco pasto. Entonces era la plaza sin pasto, por decirlo de alguna manera. Y cerquita del Prato de la Valle nos encontramos con la Chiesa di Santa Giustina, la iglesia de Santa Giustina. Esta iglesia suele pasar desapercibida, pero es enorme. Santa Giustina es una abadía benedictina
y por su gran volumen está considerada una de las más grandes de Italia. La estructura actual es del siglo XVI y se reconoce enseguida por algo muy particular: las 8 cúpulas que dominan la parte superior del edificio. Desde afuera ya impone, pero por dentro sorprende todavía más por el espacio y por la simetría. Esta iglesia no solo fue un templo religioso, durante siglos fue un centro cultural ligado al movimiento intelectual de Padua. Y según la tradición, acá se conservan las reliquias de San Lucas Evangelista, lo que le da un peso simbólico enorme. No es la iglesia más famosa de la ciudad, pero sí la que mejor representa el lado más monástico y religioso de Padua. A unos metros de acá nos encontramos con el lugar al que viene todo el mundo, incluso aquellos que no saben de Padua. Nos referimos a Il Santo. Y si decíamos que Padua era la ciudad senza nome, era porque no hace falta decir a quién nos referimos cuando decimos Il Santo. Con esto estamos haciendo referencia nada más y nada menos que a Santo Antonio di Padua, un fraile franciscano portugués que llegó a Italia en 1229. Falleció joven, con tan solo 36 años, en 1231, y debido a la cantidad de milagros que se le comenzaron a atribuir, fue canonizado en 1232, algo muy rápido para la época, y esto lo convirtió en el segundo santo canonizado más rápido de la historia, uno de los santos más venerados del cristianismo. Solo vivió acá durante 2 años y le bastaron para hacerse una fama muy grande, no solo en la parte religiosa, sino también en todo el pueblo de Padua, debido a su lucha contra las injusticias. Muy cerquita de acá había una iglesia más pequeña donde él predicaba, y era tal la cantidad de gente que venía que decidieron comenzar a construir una basílica mucho más grande, no solo para albergar a tanta gente, sino para albergar los propios restos de Santo Antonio de Padua que se encuentran aquí dentro. Fue construida a partir del siglo XIII y tardó alrededor de 80 años en ser terminada. Dos de las cosas más características de esta iglesia son sus 7 cúpulas que nos recuerdan a la iglesia de San Marco en Venecia y le dan ese toque tan característico, y su estilo arquitectónico que mezcla parte del bizantino junto con el románico. En su interior podemos encontrar varias de las esculturas que hizo Donatello en su paso por la ciudad, así como también la tumba de Santo Antonio, en la que podemos ver no solo los restos del cuerpo, sino también exhibidas sus cuerdas vocales, su lengua, parte de su cabello, así como también vestimentas y otros artículos que pertenecían al mismísimo santo. Dicho todo esto, a solo unos pasos de acá vamos a ir a nuestro siguiente lugar en nuestro itinerario, el Jardín Botánico de Padua. Ahora nos encontramos en el Jardín Botánico de Padua, el orto botánico de la Universidad de Padua, cual fue creado en 1545 y lo convierte en el jardín botánico más antiguo del mundo que aún funciona en el mismo lugar. Y si bien ahora es un lugar para pasear, en el principio no fue así, era un laboratorio al aire libre. Acá se estudiaban plantas medicinales, porque en ese momento la medicina se aprendía así, de la naturaleza. Para la mentalidad de la época, el cuadrado representaba el orden y el conocimiento, y el primer círculo representaba el mundo. El segundo círculo, que era esta muralla que había alrededor, representaba el universo, y en el centro simbólicamente estaba el ser humano como el centro del saber. Todo el jardín estaba rodeado por una muralla circular que no solo protegía a las plantas, sino que reforzaba esta idea del jardín como una representación del mundo conocido. La forma no es casual, está diseñado como un cuadrado dividido en 4 partes, rodeado por 2 círculos perfectos, uno de hierbas y un segundo círculo formado por una muralla. Con el tiempo, el orto dejó de ser solo medicinal y pasó a ser un lugar de experimentación y descubrimiento. De acá
salieron algunas de las primeras plantaciones en Europa de cosas tan comunes como la papa, el girasol y el jazmín. Por todo esto, hoy es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. No es un lugar verde, es un lugar donde se empezó a construir la ciencia moderna. Nos encontramos en el Palazzo della Ragione, o conocido acá en Padua como Il Salone. Y es que este lugar no es un lugar más en la ciudad, sino que es el lugar clave para entender cómo funcionaba Padua en la Edad Media. Y se lo llamaba Il Salone por su gran característica de ser un salón completamente enorme, sin columnas, que para la época era una locura. Era una de las salas cubiertas más grandes de toda la Europa medieval. Las paredes estaban cubiertas con signos del zodíaco, figuras mitológicas, animales, meses del año, profesiones. En la Edad Media la ley, la astrología, la vida cotidiana estaban completamente mezcladas y este lugar lo muestra perfectamente. ¿Y por qué todo esto? Te preguntarás. En ese momento mucha gente no sabía ni leer ni escribir, entonces cuando se hacían los juicios o reuniones públicas o demás, la gente se ubicaba debajo de estos símbolos o de los animales que representaban su oficio o su situación. No es que era una decoración, era una forma visual de ordenar a la gente y de comunicar quién era quién, sin necesidad de palabras. Y lo más interesante es que este lugar no funciona solo. Todo lo que se decidía acá arriba tenía impacto directo abajo, en el pueblo, en la calle. Es por eso que justamente debajo de este palacio nos encontramos con el mercado, que hoy en día también sigue funcionando y que además divide y al mismo tiempo también conecta las dos plazas más importantes del centro de Padua, que son la Piazza della Erba y la Piazza della Frutta. Más que un edificio, podríamos decir que este era el eje alrededor del cual se organizó Padua durante siglos. En la parte inferior del palacio se encontraba el mercado, que hoy en día sigue funcionando, en el cual podemos ver que se venden ya sean quesos, salames y demás. Algunos lugares para hacer aperitivos, donde la gente se sienta, se toma su Aperol Spritz. Que, dicho sea de paso, Padua es la ciudad donde se inventó el Aperol y Treviso, la ciudad donde se inventó el Prosecco, que juntos forman el famoso Aperol Spritz. Bajando del salón, nos encontramos con este pasillo que conecta las dos plazas. Y si en el Palacio della Ragione se imponía la justicia, en la Piazza della Frutta se vende vestidos, se vende ropa. Bueno, no es exactamente solo ropa, pero es muy gracioso que la Piazza della Frutta vende prácticamente todo menos fruta. Podemos encontrar negocios que venden caramelos, que venden especias, vestidos, gorros, sacos, billutería, que tenemos un poquito de todo, la folpería, donde se vende el pulpo, pero lo divertido es que es todo menos fruta. Históricamente esta plaza estaba ligada al comercio, igual que la que está acá al lado, pero con el tiempo fue cambiando de función. Hoy es mucho más urbana, con locales, ropa, negocios chicos, pero negocios también que quedaron por muchísimos años, negocios históricos. Por ejemplo, de frente a la plaza nos encontramos con lugares como este, que están abiertos desde, como podemos ver ahí, 112 años de actividad y que quedaron en el tiempo, ¿no? Pero que aún siguen funcionando. Y esto tiene sentido si lo pensás junto con el Palacio della Ragione. Arriba se decidía la ley y abajo la ciudad se organizaba sola de distintas maneras. Esta plaza por ahí no es la más llamativa de Padua, pero es una de las que mejor muestran cómo la ciudad va adaptándose sin borrar la historia. El nombre le quedó, la función por ahí cambió, pero la plaza sigue viva. Lo importante es que sigue cumpliendo el mismo rol de siempre, un punto de encuentro. A pesar de los años, a pesar de los siglos, sigue teniendo la misma esencia, que es el encuentro de las familias y de las personas. Y ahora nos encontramos, como decía, en Piazza della Erba, que como su nombre lo indica, vende la fruta que no vendía la Piazza della Frutta. Y con esto completamos la segunda de las piazzas. Acá tenemos la Piazza della Erba, que venden obviamente todo lo que sería frutas, verduras. Tenemos un puesto por ahí que vende especias, condimentos, pero básicamente es la parte más verde, si le querés llamar. Y estas dos plazas, junto con el mercado que se encuentra en la parte inferior del Salone, completan toda la parte comercial del centro histórico de Padua. La única diferencia más llamativa, si le queremos decir de alguna manera, es que en la tarde, cuando estos negocios se retiran y la plaza queda libre, se suele llenar de mesas de los distintos bares que hay al interior del mercado y se hace el famoso aperitivo que nombrábamos antes, ¿no? Pero este centro histórico no estaba solo formado por estas dos plazas y este salón, sino que había una tercera plaza, y es el siguiente punto de nuestra lista, y solo queda acá a unos escasos 50-60 metros. Y mientras caminamos estos 100 metros, hay algo que me resulta interesante de Padua,
es que con los años se ganó esta fama de ser la ciudad sin prato, sin nombre, sin puertas. Y es increíble cómo los años pasan, pero los hábitos continúan, porque capaz, sin darte cuenta, ahora estás viendo el video sin compartir, sin suscribirte, sin darle like, sin comentar algo. No, esa no te la veías venir, no te la esperabas ni un poco. Mira, yo no digo nada. Si te saqué al menos una sonrisa con este comentario, no digo nada. Seguimos. Vos fíjate. Dale, ¿todavía no lo hiciste? De verdad, te di el tiempo. Sí, Nico, tenías razón, no estaba suscrito. Cualquier cosa, dame un like, compartí. Y así es como llegamos a la Piazza dei Signori. Como decía, es el último eslabón de estos 4 lugares que complementaban el centro histórico. Es una piazza que, al igual que las otras, también tiene mercados itinerantes hoy en día, pero que en su época, en realidad, así como dijimos, era ahí donde se decidía la justicia, el pueblo y demás. Esto era para demostrar quién manda. Y es que acá enfrente teníamos el Palacio del Capitano. Era el palacio donde se encontraba el capitano de la República Veneciana de la Serenísima, que es la que recomendaba todo lo que hoy sería el Véneto. Esta plaza funcionaba como un escenario político. No era para comprar y vender, sino que era para mostrar control, poder y orden. Pero la cosa más distintiva de esta plaza es sin duda la Torre del Orologio, que es nada más y nada menos que un reloj astronómico. Y tal vez te estés preguntando, ¿qué es un reloj astronómico? Porque al menos yo me lo preguntaba. Es un reloj que no solamente muestra la hora, sino que también muestra los días, los meses y los signos del zodíaco correspondiente. El detalle más curioso que tiene este reloj es que le falta el signo del zodíaco de Libra. No es que directamente tiene 11 espacios para los signos del zodíaco, sino que tiene 12, pero Escorpio está ocupando el lugar de Libra. Y si bien no se sabe por qué falta esto, hay una pequeña teoría que voy a contar ahora. Y es que en la plaza encontramos 2 monumentos típicos, que son el León de San Marco y este lugar donde se izaba la bandera, que tiene el símbolo de la justicia, que como todos sabrán es la balanza de Libra. No sé si será verdad o no, pero es un dato curioso a destacar. Otra de las cosas curiosas que podemos encontrar acá, como decía antes, es el León de San Marco, que era el símbolo más característico de la República de Venecia y que tiene un dato de color interesante. Como podemos ver, además de sus alas, que ya son un poco extrañas para un león, tiene algo característico que sostiene un libro. Y este libro en este caso está abierto. Y esto nos deslizaba al menos 2 informaciones claras. La primera era que la ciudad estaba dominada por Venecia y por eso estaba con el león. Y la segunda, que este libro, cuando estaba abierto, significaba que la ciudad estaba en paz. Entonces, el mensaje era: Padova pertenece a Venecia y Padova no está en conflicto con Venecia. En cambio, si este león tenía un libro cerrado, significaba que el lugar de todas maneras pertenecía a Venecia, pero que estaba en conflicto o estaba en guerra. Y si esta plaza mostraba quién mandaba y cómo se organizaba la ciudad, el siguiente punto nos muestra dónde se formaban las ideas. Porque Padova no solo fue poder político, Padova fue y es una ciudad universitaria. Por eso ahora estamos en la Universidad
de Padua, un lugar que es tan importante para la ciudad como lo son las plazas y las iglesias. Es que esta universidad fue creada en 1222, convirtiéndola en una de las más antiguas de la historia de Italia y una de las más antiguas de Europa. Esta universidad no pasa desapercibida, ya sea por su historia como por las personas que han pasado por aquí. Años antes, en la Universidad de Bolonia, una universidad que estaba bajo el poder de la iglesia, varios pensadores comenzaron a sentir esta necesidad de expresarse y de pensar libremente. Y es así como a unos pocos kilómetros encontraron en este lugar la posibilidad de venir a ser una universidad para el pueblo. Este enfoque dio lugar a un lema histórico que reflejaba ese espíritu: Universa, Universus, Patavina, Libertas, que en latín significaría libertad de Padua para todos y universal. La libertad académica como idea fundante. En esta universidad dio clases de Galileo Galilei durante un periodo de 20 años y aún se conserva su cátedra original de la época. Era una universidad donde, por ejemplo, el hecho de estar 20 años significaba que tenías libertad de quedarte por tanto de tiempo en un momento de la historia donde se perseguía demasiado a las personas que pensaban distinto. Esta universidad daba la posibilidad de tener libertad. Padua ofrecía un margen de libertad que no era tan común. También pasó por acá Copérnico, obviamente no como alumno de Galileo, pero sí como parte de ese mismo mundo académico que conectaba a Padua con grandes cambios en la forma de comprender el universo. Hay otro que a mí me parece clave. Acá se graduó Elena Lucrecia Cornaro Piscopia, considerada la primera mujer en obtener un título universitario en la historia en el siglo XVII. Eso habla bastante del tipo de ciudad que era Padua. Justamente están en exposición en este momento algunas de las antorchas olímpicas de las últimas Olimpiadas. Por ejemplo, tenemos esta del año 2024, que es la de París. Por acá tenemos la que más me gusta a mí, que es la de Beijing 2022. Y por acá tenemos la de Tokio 2020. Saliendo de la universidad, nos vamos a dirigir acá nomás, a unos pocos metros, a nuestro último punto a recorrer en este video. Es nada más y menos que un bar. Y no cualquier bar. Este es el Café Pedrocchi, uno de los lugares más simbólicos de la ciudad de Padua. Y es que durante muchos años fue conocido como el Café Sin Puertas. Se inauguró en 1831 y durante décadas estuvo abierto las 24 horas. Literalmente no tenía puertas. Recién en 1916 se cerró definitivamente. El café está dividido en 3 salas principales, cada una con un significado muy particular. La primera es la sala verde. De acá viene la expresión estar al verde, que en Italia se usa para referirse a las personas que se quedaban horas sentadas sin consumir, generalmente estudiantes sin plata que venían a estudiar o a pasar el tiempo. Después está la sala blanca, que quizás es la más impactante porque conserva la marca de un disparo en la pared. Ese disparo se produjo durante las revueltas de 1848, cuando soldados austríacos entraron al café y abrieron fuego. Y nombramos la sala verde, la sala blanca y falta, obviamente, la sala roja, que completan los 3 colores de la bandera italiana y que además era la sala que representaba la elegancia, el orden. El verde era como para los estudiantes, que también eran un poco los pobres. La blanca era la parte más política y la roja la parte más formal. Acá venía la gente importante, Pedrocchi era el lugar más elegante de la ciudad. Y de hecho lo podemos ver en todas las decoraciones que aún siguen presentes en el interior. Pero más allá del edificio y toda su historia, el Café Pedrocchi es famoso por algo muy concreto: su café. Así que obviamente no nos vamos a ir de acá sin probarlo. Bueno, tal vez la cosa que más llama la atención es que tenga menta en el interior, ¿no? Porque es una cosa normal en un café. Y bueno, vamos a probarlo. Básicamente es un café que está hecho expreso a la máquina y tiene una crema batida adentro con menta y cacao. Bueno, vamos a ver qué nos depara. No, la primera impresión es que
La crema es muy fría, muy fría. De hecho, no me lo esperaba. Segundo, que el sabor es increíblemente bueno. O sea, cuando me dijeron que era con menta, que bueno, lo probé por el video, pero no pensaba que realmente fuera bueno. Pero increíblemente es riquísimo. Y es una de esas cosas que, si vienen a Padua, no se olviden de venir a verlo. Como información adicional, me costó 3 euros, que no es barato para hacer un café, es verdad, pero bueno, es la experiencia. Muy rico. Bueno, no sé a quién se le ocurrió, pero muy bueno. Y con esto nos vamos despidiendo de este video. Si les gustó, les agradecería que se suscriban, que dejen un comentario. Si realmente les gustaría ver una segunda parte con un montón de lugares que sé que hay en la ciudad y que realmente merecerían estar en este video, pero para no hacerlo mucho más largo no estuvieron, les agradecería que me den un like, que comenten, que se suscriban. Antes de irme, les quiero dejar una pequeña reflexión. Al final, Padua no era una ciudad tan sin como lo decían. La plaza sin prato, al final tenía prato. El café sin puertas, al final tenía puertas. Y según dice Google, el santo tiene nombre. Padua no es una ciudad sin cosas. Es una ciudad donde las cosas están tan bien integradas que ni siquiera hace falta nombrarlas.